Mi nombre, el que me dio mi madre y que apenas recuerdo cómo suena en una voz amable, es Arturo Méndez Solís. Pero aquí, en los documentos oficiales que nadie lee y en los ecos metálicos de este mausoleo de hombres vivos, soy el recluso 899 AZ. Para los que me conocieron en la otra vida, la que olía a pólvora, a miedo y a dinero manchado de sangre. Y para los fiscales federales que construyeron esta jaula de concreto y acero para mí, soy el Sombra. Tengo 54 años, aunque siento como si cada uno de ellos hubiera durado una década de erosión constante. 12 de esos años los dediqué, con una eficiencia fría y metódica que hoy me aterra recordar, a ser soldado, sicario, operador y, finalmente, un jefe de plaza de confianza para los hermanos Arellano Félix, los autoproclamados dueños de la frontera, los amos y señores del cartel de Tijuana. Hoy, mi voz les llega desde un silencio que aplasta, desde una celda de máxima seguridad en la Penitenciaría Administrativa Máxima de Florence, Colorado, conocida en el bajo mundo como ADX Florence, o, más apropiadamente, el Alcatraz de las Rocosas. Este lugar no es una cárcel en el sentido tradicional, es una tumba. Es el agujero negro gravitacional, donde el sistema de justicia de Estados Unidos arroja a los hombres que desea borrar de la existencia y de la memoria colectiva, para que se pudran lentamente en el olvido. A mi lado, en celdas idénticas a la mía, respiran, o respiraban, el tiempo aquí es un concepto fluido. Tipos como Ted Kaczynski, el Unabomber, el conspirador del 11 de septiembre Zacarias Moussaoui y, hasta hace poco, mi antiguo y acérrimo rival en el negocio, Joaquín El Chapo Guzmán. Intercambiamos saludos una vez, un mensaje críptico pasado de un guardia a otro durante el reparto de la comida, un gesto tan absurdo y vacío de significado, como dos fantasmas saludándose en un cementerio. Mi sentencia es un chiste cósmico, una cifra burocrática diseñada para la eternidad. 3 cadenas perpetuas consecutivas más 30 años. No saldré de aquí, ni siquiera dentro de una caja de pino. Mi cuerpo, cuando finalmente ceda, será incinerado y mis cenizas se quedarán en una urna en algún almacén gubernamental olvidado. He decidido hablar. Romper un silencio que me ha carcomido por dentro como un cáncer durante décadas. Porque el silencio ya no ofrece protección y la verdad ya no tiene ningún precio que no haya pagado ya con creces. Las mentiras que ayudé a construir con mi silencio, con mis balas y con la sangre de otros, han envenenado a mi país por demasiado tiempo. Todo lo que el mundo cree saber sobre la llamada guerra contra el narco, sobre los capos de leyenda con sus corridos y sus hazañas mitificadas, sobre los hilos invisibles del poder que mueven los ejércitos de la muerte, es una obra de teatro. Una farsa sangrienta para entretener y aterrorizar a las masas. Y la mentira más grande, la más perversa, la que ha costado más vidas inocentes y ha torcido el destino de mi nación de una forma irreparable, es la que se tejió con hilos de oro y sangre alrededor de la muerte del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo, en el estacionamiento del Aeropuerto Internacional de Guadalajara, aquel infame 23 de mayo de 1993. La versión oficial, la que repiten los libros de historia, los documentales de Netflix y los comunicados de prensa del gobierno, es una reverenda y monumental pendejada. Un cuento de cuna para tranquilizar a la gente decente y ocultar la incompetencia y la podredumbre del sistema. Dicen que fue una confusión trágica, un tiroteo accidental entre nuestra gente, la de Tijuana, y los sicarios del Chapo Guzmán. Una tragedia de errores en el calor del momento. Es la mentira más elaborada y efectiva que he conocido en mi vida. Y yo lo sé.
porque yo estuve ahí. Mis manos sostenían uno de los rifles de asalto que destrozaron ese coche. Mis dedos, fríos y firmes, apretaron el gatillo una y otra vez. Y les digo la verdad, la única que importa, matamos al cardenal, al príncipe de la Iglesia en México, al segundo hombre más poderoso del catolicismo en mi país, por un puto y miserable error de radio. Una falla de comunicación. Una palabra mal escuchada en medio de la estática de un walkie-talkie barato, que cambió la historia de México para siempre y que nos convirtió a todos en monstruos a sueldo de una causa que ni siquiera entendíamos. El verdadero poder, el que dictaba las órdenes que movían ejércitos de sicarios y toneladas de cocaína a través de continentes, no tenía el rostro curtido de Benjamín Arellano, ni la mirada psicópata y sanguinaria de su hermano Ramón. Ellos eran los gerentes de la franquicia, las caras visibles y violentas del negocio, los pararrayos que atraían la atención de la ley y de los medios. El verdadero dueño del circo vestía uniforme militar con estrellas doradas en los hombros y traje de diseñador italiano, y despachaba desde las opulentas y alfombradas oficinas de Los Pinos. Nosotros, los narcos, éramos simplemente los perros de caza. Perros feroces, bien alimentados y leales, pero perros al fin y al cabo. Y ese día, en Guadalajara, los perros se soltaron con una furia ciega contra el objetivo equivocado. Y el mundo entero tuvo que ver en vivo y en directo cómo le arrancábamos la yugular al pastor en lugar de a la oveja descarriada. Seguramente se estarán preguntando cómo un morro flaco y jodido de la colonia Libertad en Tijuana, uno de esos barrios que se aferran a la ladera del cerro como si tuvieran miedo de caerse al lado gringo. Un pelado que a duras penas terminó la secundaria, acaba enterrado en vida en el corazón de las montañas rocosas. La gente, la que ve las narcoseries y escucha los corridos, piensa que uno entra a este mundo por la ambición desmedida, por los Rolex de oro, los Lamborghinis, las modelos de calendario y el poder divino de decidir quién vive y quién muere. Y sí, claro que hay algo de eso. Esa es la carnada. Pero eso es el postre. El dulce que te dan cuando ya te has tragado el plato principal lleno de mierda, bilis y sangre. El primer bocado, el que te obliga a sentarte a la mesa, es casi siempre el mismo, con ligeras variaciones, la desesperación pura, cruda y sin adornos. Mi historia no tiene nada de especial, nada de glamurosa. Es la misma que la de miles de muchachos antes y después de mí. Mi jefa, mi santa madre, se estaba muriendo. Un cáncer de páncreas, un cabrón silencioso y letal, que se la comía por dentro, día a día, como un ácido lento. Recuerdo el olor de la enfermedad en nuestra pequeña casa de 2 cuartos con techo de lámina. Un olor dulzón y ácido, a fruta podrida, que se pegaba a las cortinas, a los muebles, a mi ropa, a mi piel. El seguro popular era una broma de mal gusto. Una fila de 6 horas bajo el sol inclemente de Tijuana para que una enfermera hastiada y mal pagada te diera 2 pastillas de paracetamol y una palmada condescendiente en la espalda. Hay que esperar a que se desocupe una cama, joven, decían, con la mirada perdida en un horizonte de papeleo. Las camas nunca se desocupaban. Los médicos privados, los que tenían tecnología, conocimiento y medicinas reales, costaban una fortuna que yo no vería ni en 10 vidas ensamblando televisiones en la maquila por 700 pesos a la semana. Hice lo que cualquier hijo con un mínimo de decencia haría. Me endeudé hasta el cuello. Le pedí dinero a un agiotista de la colonia, un güey repulsivo y obeso al que apodaban el Ojos,
famoso porque nunca parpadeaba y porque sus ojos parecían dos canicas muertas incrustadas en una masa de manteca. Un cabrón sin alma que te cobraba el 100% de interés semanal y que se excitaba con el miedo de sus deudores. El dinero se evaporó en tratamientos de quimioterapia que solo sirvieron para alargar su agonía y vaciar mis bolsillos. Mi madre murió una madrugada de martes, en una cama rentada que rechinaba con cada uno de sus agónicos suspiros en nuestro pequeño cuarto de lámina, mientras yo le sostenía la mano, una mano que antes era fuerte y ahora era un manojo de huesos fríos. Su último aliento fue un suspiro, como si por fin se liberara de un gran peso. Yo me quedé solo en el mundo, con una deuda impagable y el aliento fétido y amenazante del ojos en la nuca. Un viernes por la noche llegó a mi casa. No venía a cobrar. Sabía que no tenía un puto peso. Venía a darme un escarmiento y a llevarse su pago en carne. Llegó con dos de sus gorilas, dos tipos que parecían tallados en madera de mezquite. Empezaron a patear la delgada puerta de madera, a gritar que iban a llevarse a mi hermana, Ana, que entonces tenía 15 años y era la única luz que me quedaba en la vida, para que pagara la deuda trabajando en uno de sus negocios. Ana se escondió detrás de mí, temblando como una hoja en una tormenta. En ese instante, algo dentro de mí, algo primitivo y oscuro que yo no sabía que existía, se rompió y se solidificó al mismo tiempo. El miedo que me paralizaba se transformó en una rabia helada, precisa, calculadora. Ya no tenía nada que perder. Mi madre estaba muerta. Mi futuro era una celda por deudas o una zanja anónima en el desierto. Tomé un viejo tubo de fierro galvanizado, la única herencia de mi papá que usaba para arreglar la plomería, y me paré en silencio detrás de la puerta. Cuando finalmente la derribaron de una patada, no les di tiempo ni de enfocar la vista en la oscuridad de la habitación. Al primero, un tipo alto y flaco, le reventé la rótula con un golpe seco y preciso. Su grito de macho se ahogó en un gemido agudo de dolor puro. Al segundo, más corpulento, le di un golpe ascendente en la mandíbula que sonó como una rama seca al romperse, y luego otro en la sien. Cayó como un saco de papas, inconsciente. El ojos se quedó paralizado en el umbral, su cara una máscara de sorpresa e incredulidad. Sobre él descargué toda mi rabia, mi dolor, mi impotencia. Lo golpeé una y otra vez, hasta que su rostro dejó de ser un rostro para convertirse en una masa informe de sangre, cartílago y hueso. No lo maté, pero me aseguré de que nunca más pudiera caminar derecho ni amenazar a la hermana de nadie. Me senté en el piso de tierra de mi casa, temblando de pies a cabeza, cubierto de la sangre de otros, esperando a que llegara la policía. Esperé y esperé, pero la policía nunca llegó. ¿Quién llegó una media hora después? Fue un chavo de unos 20 y tantos años, bien vestido con jeans de marca y una camisa de seda, que se bajó de una Cherokee del año, impecable y negra como la noche. Miró el desmadre en mi puerta, a los dos tipos quejándose en el suelo y al ojos balbuceando incoherencias sangrientas. Luego me miró a mí, sentado con el tubo de fierro en la mano, y una media sonrisa se dibujó en su cara. «Tienes huevos, morro», me dijo, con una calma que contrastaba brutalmente con la carnicería a su alrededor. El ojos trabajaba para nosotros, pero era una puta rata. Se estaba clavando una lana de la empresa. En realidad, nos hiciste un favor. Ahora tienes dos opciones. ¿Quieres un jale de verdad o prefieres que te dejemos aquí para que los municipales te carguen el muertito y te pudras en la penny? No tuve que pensarlo ni un segundo. La maquila pagaba una miseria por mi alma.
La vida honrada me había quitado a mi madre y casi me arrebata a mi hermana. La desesperación me había revelado un talento que no sabía que poseía. Una capacidad para la violencia fría y eficiente. Ese día, Arturo Méndez Solís murió en el piso de tierra de su casa. Y en su lugar nació El Sombra. Mi primer sueldo fue de $500 a la semana, en billetes verdes y crujientes, más de lo que ganaba en 6 meses en la fábrica. Con ese fajo de billetes en la mano, mientras compraba medicinas para Ana y comida de verdad por primera vez en meses, entendí la primera y más importante regla del juego. El sistema no está diseñado para que ganes. Está diseñado para que te canses de perder, te rindas y te unas a ellos. Y yo, esa noche, me rendí por completo. Parte principal. Crónica de ascenso y caída. Episodio 1. Bautismo de fuego. Mi bautizo de fuego, mi verdadera entrada al infierno, no fue un tiroteo espectacular como los que salen en las películas. Fue algo mucho peor, más personal, más sucio, más íntimo. Unas semanas después de mi contratación, me llamó mi contacto, el mismo chavo de la Cherokee, al que todos llamaban el Junior. Me citó en un almacén abandonado en la zona industrial del Río. Un laberinto de calles polvorientas y edificios de lámina carcomidos por el óxido. El viaje en coche fue silencioso. Conducía un tipo al que apodaban el Mudo, porque de verdad lo era. Le habían cortado la lengua en algún ajuste de cuentas anterior y se comunicaba con gruñidos guturales y señas bruscas. El lugar olía a óxido, a humedad estancada y a algo más, algo dulzón y metálico que mi cerebro se negaba a identificar. Olía a podrido, a muerte vieja. La peste se te metía por la nariz y se te quedaba pegada en la garganta. La tensión en el coche era tan espesa que el zumbido de mis propios oídos parecía un grito. El Mudo no decía nada, solo miraba al frente, con sus manos como 2 garras aferradas al volante. Yo miraba por la ventana las fábricas muertas, esqueletos de metal contra un cielo color plomo, y me preguntaba si yo también me convertiría en uno de esos cascarones vacíos. Adentro, bajo la luz amarillenta y enfermiza de un solo foco que colgaba de un cable pelado y zumbaba como un insecto moribundo, estaban 2 de los hombres de confianza de Ramón Arellano. Eran el 14 y el Guayabo. Tipos duros, con cicatrices en la cara y miradas tan vacías que parecían pozos sin fondo. El 14 era bajo y compacto, como un bulldog, con el cuello más ancho que la cabeza. El Guayabo era alto y flaco, con una sonrisa permanente que no le llegaba a los ojos y que era más aterradora que cualquier ceño fruncido. Ni siquiera se molestaron en saludarme. Solo señalaron con la cabeza a un hombre que estaba amarrado a una silla de metal. Su cara estaba tan hinchada y amoratada que era imposible saber quién había sido. Estaba desnudo, cubierto de quemaduras de cigarro y cortes profundos que ya no sangraban. Este pinche soplón le estaba pasando información de nuestras rutas a los culeros de Sinaloa, dijo el 14, con una voz monótona, casi aburrida, como si estuviera leyendo la lista del supermercado. Ya cantó todo lo que sabía. Ya no nos sirve. Ahora hay que mandar un mensaje claro. El Guayabo, que estaba limpiándose las uñas con la punta de una navaja de resorte, se acercó a mí lentamente, estudiándome, rodeándome como un tiburón a su presa. Su colonia barata se mezclaba con el olor a sangre del lugar. Me puso en la mano una pistola, una Beretta 9 milímetros, pesada y fría como un pedazo de hielo. El peso se sintió antinatural en mi palma, un objeto extraño que no pertenecía a mi universo. «Hazlo», ordenó el Guayabo. Su voz un susurro rasposo que sonó como lija sobre madera. «Es tu prueba final, morro. O eres de los nuestros o eres como él».
Mi corazón empezó a latir tan fuerte que sentía el pulso en los oídos, un tambor sordo que ahogaba cualquier otro sonido, incluso el zumbido del foco. Lo sentía en la garganta, ahogándome. El aire espeso del almacén, cargado de polvo y del olor a miedo y a sangre, se me atoraba en el pecho. El hombre en la silla me miraba, suplicando con los únicos rasgos que le quedaban intactos. Sus ojos eran dos pozos de terror puro. No podía hablar porque tenía la boca llena de trapos, pero su terror era un grito mudo que me taladraba el cráneo. Yo había golpeado a gente antes. Había peleado a muerte por mi hermana en mi propia casa, pero nunca le había quitado la vida a nadie de forma deliberada y a sangre fría. Mis manos temblaban violentamente. El cañón de la pistola se movía como una rama en el viento. No puedo. No soy esto. Mi mamá no me crió para ser un asesino. El pensamiento fue un relámpago fugaz de mi otra vida, la vida de Arturo. La cara de mi madre en su lecho de muerte, pidiéndome que cuidara a Ana, que fuera un hombre de bien. ¿Un hombre de bien?, me gritó otra voz dentro de mí. Una voz más dura, más fría. ¿De qué te sirvió ser un hombre de bien? Tu madre se murió en la miseria mientras los hombres de bien te decían que esperaras en una fila. El hombre de bien casi deja que le quiten a su hermana. El hombre de bien está muerto, Arturo. Murió con tu madre. No tenemos todo el puto día, sombra. Ladró el 14, y fue la primera vez que usaron ese apodo. Lo dijeron con un tono que no dejaba lugar a la negociación. Si no lo hacía, el siguiente en la silla sería yo, y tal vez el soplón sería el que apretara el gatillo. La elección era simple y brutal. Su vida o la mía. Respiré hondo, un aire viciado que me llenó los pulmones de polvo y muerte. Apunté a la frente del hombre, cerré los ojos con fuerza, apretándolos hasta ver estrellas, y jalé del gatillo. El estruendo dentro del almacén cerrado fue apocalíptico. Un trueno que me dejó sordo por unos segundos. Un pitido agudo y persistente, taladrándome los oídos. Cuando abrí los ojos, la cabeza del hombre estaba caída sobre su pecho. Un agujero negro y perfecto en su frente, del que empezaba a manar un hilo oscuro de sangre espesa. Sentí un vacío helado en el estómago, una náusea que subía por mi esófago como lava, pero mi rostro no mostró nada, absolutamente nada. Forjé una máscara de indiferencia, la primera de muchas. El 14 se acercó, me dio una palmada fuerte en el hombro que casi me desequilibra. Bien hecho. Tienes madera para esto, no dudas. Pero la prueba no había terminado. Luego el guayabo me entregó un machete, afilado y pesado, con el mango envuelto en cinta aislante. El mensaje no está completo, dijo. La familia debe saber que la traición se paga con creces. Me ordenaron desmembrarlo, y tuve que hacerlo. Tuve que cortar sus brazos, sus piernas, su cabeza, mientras ellos dos me observaban en silencio, evaluando mi temple, mi capacidad para obedecer sin cuestionar, mi habilidad para apagar el interruptor de mi humanidad. Cada corte del machete, cada golpe sordo contra el hueso, era un pedazo de mi alma que se desprendía y caía al suelo ensangrentado. Para poder hacerlo, mi mente se desconectó. Me concentré en la tarea, en la física del acto, el ángulo correcto, la fuerza necesaria, el movimiento de la muñeca. Era la única forma de no volverme loco. Cuando terminamos, metimos los pedazos en bolsas de basura negras y pasamos el resto de la madrugada regándolos por diferentes puntos de la ciudad, cada uno con un narcomensaje escrito con spray rojo en un cartón. Esa noche no pude dormir. Vomité en el baño de mi nuevo apartamento.
uno que la organización me había dado, hasta que solo me salían arcadas secas y bilis amarga. Me metí en la ducha y me tallé la piel con un estropajo hasta dejarla en carne viva, tratando de quitarme un olor a sangre y a muerte que solo existía en mi cabeza. Pero al día siguiente me presenté a trabajar a la hora indicada, con la cara lavada y la ropa limpia, como si nada hubiera pasado. Había superado la prueba. Me había ganado mi apodo y mi lugar en la jauría, y había aprendido la segunda regla del juego. Para sobrevivir en este negocio, tienes que convertirte en un monstruo desalmado, o al menos actuar como uno con tal convicción que la máscara termine por fusionarse con tu cara. Episodio 2. La revelación. Poco a poco, la máscara se fue adhiriendo a mi piel. Me gané la confianza de los patrones a base de eficiencia y, sobre todo, silencio. Ya no solo hacía el trabajo sucio de bajo nivel. Me empezaron a usar como chofer y escolta personal, un puesto de alta confianza. Me asignaron especialmente a Ramón, el más violento, paranoico e impredecible de los hermanos. Fue en uno de esos viajes, una tarde calurosa y brumosa en la Ciudad de México, que tuve mi gran revelación. El día que por fin entendí que nosotros, los narcos, éramos solo los payasos de un circo mucho más grande y siniestro. Ramón tenía una junta de altísimo nivel, como la llamó él con un brillo en los ojos. No era en un restaurante de lujo ni en un hotel, sino en una hacienda privada en el desierto de los Leones, un lugar apartado y rodeado de un espeso bosque de coníferas, propiedad de un empresario amigo del cartel. Conduje durante horas, con Ramón en el asiento del pasajero, inusualmente callado y tenso. Su mano nunca lejos de la pistola de oro con cachas de marfil que llevaba fajada en el cinturón. El camino se fue haciendo cada vez más angosto y solitario. El asfalto dio paso a la terracería. La señal del celular se perdió. Estábamos aislados. La tensión se sentía en el aire acondicionado de la Suburban. Al llegar a un imponente portón de hierro forjado, vigilado por hombres con rifles de asalto que no eran de nuestra gente, Ramón me dio una orden precisa. Te quedas aquí, Sombra, en el portón. No dejes entrar a nadie que no esté en la lista y no te muevas por ningún motivo. Si ves algo que no te guste, me avisas por el radio. Y lo más importante, Sombra, aquí no viste nada, no oíste nada. Eres ciego, sordo y mudo. ¿Entendido? Asentí. Me quedé junto a la Suburban blindada, bajo la sombra de un pino, mientras él entraba a la casona principal. Una construcción de piedra y teja que parecía sacada de una película de la época de oro. La tarde era tranquila. Solo se oía el viento suspirando entre los árboles. Pero la tranquilidad era una mentira. Media hora después, vi una nube de polvo en el camino de terracería. Un convoy. No eran coches de narcos. Eran dos Suburbans negras, idénticas a las que usa el Estado Mayor Presidencial, flanqueando un sedán blindado con placas oficiales del gobierno federal. Se detuvieron a unos metros de mí. Los escoltas, vestidos de traje oscuro y con audífonos en el oído, bajaron con una eficiencia militar que helaba la sangre. Uno de ellos, un hombre con cara de piedra y un bulto evidente bajo el saco, se me acercó. ¿El señor Arellano ya está aquí?, preguntó. Su tono no era de pregunta, sino de constatación, el de alguien acostumbrado a dar órdenes, no a pedirlas. Antes de que pudiera responder, la puerta del sedán se abrió. De él se bajó un hombre de unos 60 años, alto, de porte marcial, a quien reconocí de inmediato de los periódicos y la televisión. Era un general de división del ejército mexicano,
Un tipo condecorado, de esos que salían en los desfiles del 16 de septiembre saludando al presidente. Mi estómago se encogió hasta convertirse en una piedra de hielo. ¿Qué hacía uno de los hombres más poderosos y respetados del ejército reuniéndose con mi jefe, el narco más buscado del país? Mientras yo procesaba esto, llegó otro coche, un Mercedes-Benz sedán, color plata, reluciente. De él se bajó un político muy conocido, un senador de la República de un partido de la supuesta oposición. Un hombre que en la televisión se rasgaba las vestiduras exigiendo mano dura contra el crimen organizado. Entraron todos a la casona, saludándose con una familiaridad que me revolvió el estómago. La curiosidad, esa puta traicionera, me estaba matando. Desobedeciendo la orden directa de Ramón, rodeé la propiedad, moviéndome entre los árboles con el sigilo que me había dado mi apodo. Los escoltas del general y del senador se quedaron en la entrada, fumando y platicando en voz baja, dándome la espalda. Era mi oportunidad. Me deslicé por la barda perimetral, cayendo suavemente sobre un lecho de hojas secas. Encontré una ventana en la parte trasera de la casa, la del estudio. Estaba ligeramente abierta para que corriera el aire. Me acerqué con cuidado, agazapado entre unos arbustos de bugambilias, y me asomé. Lo que vi y oí me heló la sangre más que cualquier ejecución. No era una reunión tensa ni una negociación. Estaban riendo. Ramón, el general y el senador, sentados en profundos sillones de cuero, con vasos de whisky en la mano y un mapa de la República extendido sobre una mesa de centro de caoba. Hablaban de rutas, de porcentajes, de limpiar una plaza en el Golfo que controlaba un cartel rival. El problema en Veracruz se soluciona fácil, Ramón, decía el general, trazando una línea en el mapa con su dedo índice. Mis muchachos harán un operativo sorpresa contra tus competidores la próxima semana. Les decomisaremos un par de toneladas para la foto y dejaremos a sus líderes fuera de circulación. El corredor del puerto quedará libre para ti por al menos 6 meses. Excelente, mi general, respondió Ramón, sonriendo. Mi hermano Benjamín le manda a decir que su bono de productividad estará listo para entonces. El senador intervino, con su voz untuosa de político profesional. Y no se preocupen por la prensa. Ya hablé con mis contactos. La narrativa será que fue un gran golpe del gobierno contra el crimen, una victoria para la seguridad nacional. Y a propósito de seguridad, la nueva ley antilavado que estoy impulsando, como les comenté, tiene un par de artículos transitorios que eximen de investigación a las inversiones inmobiliarias hechas antes de este año fiscal. Sus desarrollos en Cancún están blindados. En ese momento, en esa tarde soleada en medio del bosque, entendí la verdadera naturaleza del universo en el que vivía. La guerra contra el narco era una mentira. No existía. Era un negocio. Un acuerdo entre socios. Nosotros movíamos la droga. Ellos nos garantizaban la protección institucional y las rutas seguras. Y a cambio, les llenábamos los bolsillos con millones de dólares. Y de vez en cuando, les hacíamos favores. Calentar las plazas de sus enemigos políticos. Eliminar a rivales comerciales o a periodistas incómodos. La verdadera organización criminal no era el cartel de Tijuana. Era el gobierno de México. Nosotros éramos una de sus divisiones no oficiales, el brazo armado y clandestino encargado del trabajo sucio que ellos no podían hacer a la luz del día. Ese día, mi última pizca de fe en la patria, en la justicia, en la bandera, se evaporó. Solo me quedó la fe en el dinero y en la supervivencia. Mi lealtad ya no era a los Arellano, sino a mí mismo.
Si ellos eran herramientas del sistema, yo era una herramienta de ellos. Y una buena herramienta debe ser útil y afilada para no ser desechada. Episodio 3. El ascenso. Mi ascenso fue meteórico después de esa revelación. Dejé de ser un simple matón para convertirme en un operador, un solucionador de problemas. Me volví indispensable porque entendía el juego detrás del juego. El sombra era el que resolvía los problemas que nadie más quería tocar, los que requerían más cerebro que balas. Mi especialidad se convirtió en cruzar la frontera. No solo droga, sino cualquier cosa o persona que necesitara pasar de un lado a otro sin ser detectada. Una de las misiones más complejas y delicadas que me encomendaron fue la de silenciar a un periodista de investigación en San Diego. Era un tipo del San Diego Union Tribune, que llevaba meses publicando artículos muy detallados, casi quirúrgicos, sobre las operaciones de lavado de dinero de los Arellano, a través de negocios inmobiliarios y restaurantes de lujo en California. Lo peor no era eso. Lo peor era que estaba a punto de publicar los nombres de 2 políticos del Ayuntamiento de San Diego y un agente de alto rango de la patrulla fronteriza que estaban en nuestra nómina. La orden de Benjamín Arellano, el cerebro de la organización, fue clara y fría. Esto tiene que parecer un accidente, Sombra. Un asalto que salió mal. Sin ruido, sin cabos sueltos. Que nadie pueda jamás relacionarlo con nosotros. Quiero negación plausible. Para este trabajo me asignaron un compañero, un sicario viejo y cínico al que apodaban el Chivo. Era un hombre delgado, con la piel curtida por el sol del desierto, y unos ojos que parecían haberlo visto todo, y ya no se inmutaban por nada. «Nunca mates a un periodista a balazos, morro», me dijo con su voz rasposa mientras preparábamos el equipo en un taller mecánico de Chula Vista. Es muy obvio. Un periodista muerto a balazos grita «narco». Un periodista apuñalado en un callejón oscuro grita «drogadicto que se resistió a un asalto». La percepción, morro, lo es todo en este negocio. Pasamos una semana entera vigilando al periodista. Un tipo llamado David Miller. Era la personificación del gringo promedio. El sueño americano en carne y hueso. Vivía en un suburbio tranquilo, con césped perfectamente cortado. Tenía una esposa rubia, 2 hijos pequeños y un Golden Retriever. Lo seguíamos en su rutina diaria. Dejar a los niños en la escuela, ir a la oficina, comer un sándwich en su escritorio, ir al gimnasio, volver a casa. Verlo jugar con sus hijos en el jardín de su casa, lanzándoles una pelota de béisbol mientras su esposa los miraba desde el porche, me provocó una sensación extraña en el estómago. Era un recordatorio de un mundo que yo ya no habitaba. Un mundo de normalidad y afecto que había dejado atrás para siempre. ¿No te da cosa?, le pregunté una noche al Chivo mientras estábamos sentados en el coche, viendo las luces de la casa de Miller a través de la llovizna. Él soltó una risa seca, sin humor, un sonido como de hojas secas pisadas. ¿Cosa? Morro. Cosa es lo que deberías sentir por tu propia familia si no haces bien este jale y los patrones se enojan. Ese güey de ahí adentro decidió meter sus narices donde no debía. Él eligió su destino. Nosotros solo somos los que ejecutamos la sentencia. Es un negocio, nada personal. El plan era interceptarlo una noche que salía tarde de su oficina. Sabíamos que se estacionaba en un parking de varios pisos a 2 cuadras del periódico. Esperamos en la oscuridad del nivel más bajo, entre el olor a concreto húmedo y a aceite de motor. Cuando llegó a su coche, un Volvo familiar, salimos de las sombras. El Chivo lo agarró por detrás, tapándole la boca con una mano callosa.
Yo me encargué de la cartera y el reloj para que pareciera un robo. El periodista no gritó, solo nos miró con unos ojos llenos de una mezcla de terror y una terrible comprensión. Sabía exactamente por qué estábamos ahí. Por favor, logró susurrar cuando el chivo aflojó un poco la mano para que pudiera respirar. Tengo hijos. Todos tenemos algo que perder, le respondió el chivo, con una frialdad que me heló la sangre. Y entonces le clavó el cuchillo en el costado, 1, 2, 3 veces. Me ordenó con la mirada que lo ayudara a sostenerlo mientras se desangraba para que no hiciera ruido al caer. Sentí la vida del hombre escapándose entre mis manos. Su cuerpo perdiendo fuerza, su último aliento un estertor húmedo en mi oído. Lo dejamos tirado junto a su coche. Nos llevamos su cartera y nos perdimos en la noche. Cruzamos de vuelta a Tijuana por uno de los túneles esa misma madrugada. El trabajo estaba hecho. Limpio, silencioso, profesional. Esa noche, al mirarme en el espejo, ya no intenté encontrar a Arturo Méndez. Sabía que se había ido para siempre. Solo quedaba el Sombra, un ejecutor eficiente, un fantasma que cumplía órdenes sin hacer preguntas y sin sentir remordimiento. Episodio 4. La culminación. Y entonces, unos meses después, llegó la orden para Guadalajara. La joya de la corona. El trabajo que nos convertiría en leyendas o nos mandaría a todos al fondo del infierno. La información de inteligencia era sólida como una roca, o eso nos hicieron creer. Un pitazo de nuestro contacto de más alto nivel dentro del gobierno federal, el mismo general que yo había visto en la hacienda. Joaquín El Chapo Guzmán iba a aterrizar en un vuelo privado en el aeropuerto de Guadalajara. Iba a recoger a alguien importante. La clave, la pieza de información que selló nuestro destino, era esta. Llegaría en un gran marquís blanco, de modelo reciente, sin blindaje. La orden de Benjamín Arellano, transmitida por la voz rabiosa de Ramón, fue simple y brutal. Quiero su cabeza en una hielera. No me importa cómo, no me importa quién más caiga. Mátenlo en cuanto ponga un pie fuera de ese coche en el estacionamiento. Nos movilizamos como un pequeño ejército. Más de 20 de nosotros, los mejores pistoleros, los más fríos, los más leales. Viajamos a Guadalajara en grupos pequeños días antes. Nos instalamos en varias casas de seguridad repartidas por la ciudad. El ambiente era eléctrico, una mezcla de euforia y tensión mortal. Estudiamos los planos del aeropuerto, las rutas de llegada y de escape. El día del operativo, el 23 de mayo, el aire en la casa de seguridad estaba tan cargado de adrenalina y testosterona que se podía cortar con un cuchillo. Todos sentíamos que estábamos a punto de hacer historia. Yo estaba en uno de los 3 coches de asalto. Un Spirit, junto a el 14 y otros 2 sicarios. Mi trabajo era simple. En cuanto el vigía diera la señal de que el objetivo estaba a la vista, bajar del coche y vaciar mi cargador de cuerno de chivo sobre el Gran Marquis. Esperamos en el estacionamiento del aeropuerto. El calor era sofocante. El sol de la tarde pegaba con fuerza sobre el asfalto, creando espejismos. El sudor me corría por la espalda, pegándome la camisa al cuerpo. Tenía el AK-47 sobre mis piernas, el metal frío contrastando con el calor de mi piel. Estábamos distribuidos en 3 coches, en puntos estratégicos para crear un fuego cruzado perfecto. La comunicación era por radios portátiles, en una frecuencia supuestamente encriptada. El vigía, un chavo nervioso y relativamente nuevo apodado El Güero, estaba en el segundo piso de la terminal, observando la zona de llegadas privadas con unos binoculares. Pasaron los minutos, que se sentían como horas eternas.
Vimos a familias despidiéndose entre lágrimas y abrazos, a ejecutivos corriendo para no perder su vuelo. Un mundo normal, ajeno a nuestra guerra, que estaba a punto de ser destrozado. Entonces, la voz del güero sonó en el radio, entrecortada, nerviosa, ahogada por la estática. Ahí viene. Ksh. Un coche blanco. Ksh. Es un Grand Marquis. Se está estacionando en la sección C. Ksh. Ya llegó. Afirmativo. Ksh. La estática era terrible. La palabra clave, el coche, se perdió en el ruido. El güero dijo, un coche, no el coche del objetivo. Pero el 14, impaciente y con la adrenalina a tope, no esperó a confirmar. Dio la orden por el mismo radio, gritando para superar la interferencia. Es él, ahora, rómpanle su madre a ese hijo de la chingada. No hubo tiempo para pensar, solo para reaccionar. Salimos de los coches como demonios salidos del infierno. Corrimos los 15 o 20 metros que nos separaban del Grand Marquis blanco. El chofer apenas tuvo tiempo de voltear a vernos, su cara una máscara de terror y confusión. El pasajero de atrás estaba abriendo la puerta, y entonces abrimos fuego, los 3 coches, al mismo tiempo. Fue una tormenta de plomo, un diluvio de acero. El sonido en el estacionamiento techado era apocalíptico, ensordecedor. Más de 100 balas por segundo impactando el metal, el cristal, la carne. Vi cómo los cuerpos adentro se sacudían espasmódicamente con cada impacto, como marionetas a las que les cortan los hilos. Vacié mi primer cargador. Metí otro en un movimiento automático que había practicado miles de veces. Y seguí disparando hasta que el cañón de mi rifle empezó a humear. No paramos hasta que el coche fue un colador y el silencio regresó de golpe, pesado y denso. Solo se oía el eco de los disparos y el olor acre de la pólvora mezclado con el de la gasolina que se derramaba de un tanque perforado. Nos acercamos lentamente, con las armas todavía en alto. El 14 abrió la puerta del pasajero con la punta de su rifle. El hombre que estaba adentro se desplomó hacia afuera, cayendo sobre el pavimento en un bulto inerte. Estaba destrozado por las balas. Pero no era el Chapo. Era un hombre mayor, regordete, vestido con una sotana negra impecable y un alzacuello blanco. Tenía una cruz de oro macizo colgando del cuello, perforada limpiamente por una de nuestras balas. Era el cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo. Hubo un segundo de confusión total, de incredulidad absoluta. Nadie entendía nada. Entonces, por el radio, se escuchó la voz del güero, gritando, histérico, aterrorizado. «¡Pendejos! ¡Pendejos! Ese no era. El del Chapo es otro Grand Marquis. Viene entrando apenas, es otro blanco idéntico». Volteamos y efectivamente, vimos otro Grand Marquis blanco, igualito, entrando al estacionamiento. De él se bajó el Chapo en persona. Al ver el desmadre, la balacera, se tiró al suelo y sus escoltas empezaron a disparar al aire para crear más confusión. En ese momento, el caos se apoderó de todo. Empezó un tiroteo entre la gente del Chapo y nosotros. Y casi de inmediato llegó la policía judicial y los federales, que no sabían a quién dispararle y empezaron a tirar a lo loco. Fue un sálvese quien pueda. Corrimos a nuestros coches y salimos de ahí a toda velocidad, dejando atrás el cuerpo del cardenal, a su chofer muerto y a otras 5 personas inocentes que quedaron atrapadas en el fuego cruzado. En la casa de seguridad, el silencio era sepulcral, más pesado que cualquier grito. Ramón Arellano nos llamó por un teléfono satelital. Estaba fuera de sí, gritando como un animal herido.
Pedazo de idiotas, mataron a un puto cardenal. ¿Tienen la más mínima idea de lo que acaban de hacer? Nos echaron encima a todo el gobierno, a la iglesia, al papa, al mundo entero. La explicación del güero fue patética. La estática en el radio, el nerviosismo. Pero esa noche, Benjamín, que era el cerebro frío y calculador, nos reunió. Su voz no era histérica como la de Ramón. Era fría como el hielo de una morgue. Escuchen con mucha atención, porque no lo voy a repetir. Esto que pasó aquí nunca pasó. La historia oficial a partir de este momento será esta. Nosotros llegamos al aeropuerto a matar al Chapo. Él estaba ahí. Hubo un tiroteo entre ambos carteles. Y en la confusión del fuego cruzado, el cardenal, lamentablemente, quedó en medio. Fue un accidente. Una víctima colateral. ¿Entendido? Esa es la verdad. Y esa es la verdad que van a repetir hasta el día de su muerte, si es que quieren vivir para ver otro amanecer. En ese preciso instante, comprendí con una claridad aterradora que no solo éramos asesinos, éramos los chivos expiatorios de la mentira más grande jamás contada en la historia moderna de México. Éramos los culpables perfectos. Y supe, con una certeza que me heló los huesos, que no nos dejarían vivir mucho tiempo para contar la verdadera historia. Punto de inflexión. Ese fue el punto de no retorno. La muerte del cardenal cambió las reglas del juego para siempre. La presión nacional e internacional sobre los Arellano Félix fue brutal, implacable. El gobierno, nuestro socio silencioso, ahora tenía que montar el teatro de que nos cazaba sin descanso. De la noche a la mañana, nos convertimos en los enemigos públicos número 1. Se pusieron recompensas millonarias por nuestras cabezas. El ejército salió a patrullar las calles de Tijuana. Empezó la cacería de brujas. Y los primeros en caer, qué curiosa coincidencia, fuimos los que estuvimos en el aeropuerto de Guadalajara. Uno por uno, mis compañeros de aquel día empezaron a desaparecer. A el 14, mi jefe de célula, lo encontraron en un barranco cerca de La Rumorosa, con un tiro en la nuca, un clásico ajuste de cuentas interno para silenciar a un testigo. La organización estaba purgando a los que sabían demasiado. El miedo se apoderó de mí. Vivía en un estado de paranoia constante. Sabía que yo era el siguiente en la lista. La orden que me rompió, la que me obligó a tomar una decisión, llegó un par de meses después. Me llamó uno de los lugartenientes de Ramón. Me dijo que el güero, el vigía del aeropuerto, el chavo que cometió el error fatal, estaba escondido en un pequeño pueblo pesquero de Sinaloa. Está hablando de más, me dijo el lugarteniente con voz gélida. Benjamín quiere que lo silencies. Para siempre. Ve tú solo, Sombra. Considéralo una prueba de lealtad. En ese momento, lo vi todo con una claridad meridiana. Era una trampa perfecta. Si iba y mataba al güero, eliminaba al último testigo clave además de mí, ganando un poco más de tiempo antes de que vinieran por mí. Si me negaba, era una sentencia de muerte inmediata. Colgué el teléfono y me quedé mirando la pared de mi apartamento durante horas. Un monólogo silencioso se desató en mi cabeza, una tormenta de pensamientos. ¿Qué voy a hacer? ¿Ir y matar a ese pobre diablo? ¿Por qué? ¿Por un error? Todos cometimos el error. 14 por dar la orden, nosotros por obedecer como perros. El güero es solo un pendejo asustado, como yo lo era al principio. Si lo mato, ¿qué me queda? Nada. Seré su perro fiel hasta que decidan que ya no ladro lo suficientemente fuerte y me pongan una bala en la cabeza. Y si digo que no, me cazarán, me encontrarán, me torturarán hasta que suplique por la muerte.
pero al menos moriré siendo algo más que su herramienta. Moriré por una decisión mía, la primera decisión real en mucho tiempo. Mi madre. ¿Qué diría mi madre si me viera ahora? El hombre que mató a un cura por error y ahora va a matar a un muchacho asustado para salvar su propio pellejo. No, ya no. Se acabó. Por primera vez en años, dije que no. No puedo. Manda a otro. Le respondí por teléfono al lugarteniente y colgué antes de que pudiera contestar. Fue el acto más valiente y, al mismo tiempo, más estúpido de toda mi vida. Sabía lo que significaba ese no. Esa misma noche, empaqué una pequeña mochila con el dinero que tenía guardado y una pistola. Abandoné mi casa, mi coche, mi ropa, toda mi vida. Desaparecí en la noche. Me convertí en un fantasma, huyendo de mis propios fantasmas. Empezó la peor etapa de mi vida. Ser la presa es 1000 veces peor que ser el cazador. No podía usar mi nombre. No podía contactar a mi familia. Me movía de pueblo en pueblo, trabajando en lo que fuera, como jornalero en los campos, como lavaplatos en fondas mugrientas, siempre mirando por encima del hombro, siempre alerta al sonido de un coche desconocido. La paranoia me estaba volviendo loco. Duré casi un año así. Un año de infiernos personales, corriendo de mi propia sombra. Mi caída fue, irónicamente, como mi inicio en este mundo. Por mi familia. La soledad y la culpa me estaban carcomiendo el alma. Necesitaba desesperadamente saber si mi hermana Ana estaba bien. Cometí el error clásico que todo fugitivo comete. Hice una llamada. Desde un teléfono público mugriento en una plaza de un pueblo perdido de Sonora. Hablamos menos de un minuto. «Estoy bien, Ana», le dije con la voz quebrada. «Cuídate mucho. Te quiero». Y colgué. Pero un minuto fue más que suficiente. No fue la policía mexicana la que rastreó la llamada. Fue la DEA. Llevaban meses interviniendo los teléfonos de mi familia. Pero ellos no vinieron por mí. Le pasaron mi ubicación a sus activos dentro del cartel de Tijuana. 3 días después, me encontraron. Estaba comiendo en una pequeña fonda. Entraron 6 hombres, armados hasta los dientes. Me rodearon. No dijeron una palabra. Me levantaron y me metieron en la parte trasera de una camioneta. Me llevaron a una casa de seguridad en Tijuana. Ahí, sentado en un sillón de piel, me esperaba Benjamín Arellano. «Sombra», me dijo mientras se servía un whisky. «Nos traicionaste. Pero hoy es tu día de suerte. Los gringos te quieren, te vamos a entregar. ¿Vas a hacer un trato con ellos? Te vas a declarar culpable de todo y vas a testificar. Pero vas a testificar contra nuestros enemigos. Vas a decir que el Chapo y el Mayo fueron los que planearon todo lo de Guadalajara. Vas a confirmar, bajo juramento, la historia oficial que nosotros inventamos. A cambio, tu hermana seguirá viviendo. Si se te ocurre abrir la boca y contar la verdad, la enterraremos en el desierto en tantos pedazos que ni su dentista podrá identificarla. ¿Ha quedado claro?» Fue el último clavo en mi ataúd. Me habían convertido en el instrumento final para sellar su mentira para siempre. Me entregaron en la garita de San Isidro como un paquete. Acepté todo. Mentí en el estrado. Hundí a gente que ni siquiera conocía. Mi testimonio fue clave para cimentar la versión de la confusión. Y a cambio, me dieron esto. Una caja de concreto de 2 por 3 metros, sin ventanas al exterior, donde pasaré el resto de mis días. Y aquí estoy, recluso 899 AZ. El Sombra. Sentado en esta celda, donde la única ventana es una pequeña ranura en la puerta de acero que da a un pasillo vacío. Los años han pasado. Los Arellano cayeron. El Chapo fue capturado.
Se escapó y fue capturado de nuevo. Otros subieron. El negocio sigue. La sangre sigue corriendo. Y la mentira sobre la muerte del cardenal Posadas Ocampo sigue siendo, hasta hoy, la verdad oficial. ¿Por qué hablo ahora? Porque ya no tengo nada que perder. Mi hermana está a salvo, lejos de todo esto, con otra identidad. Y a mí, ya no pueden matarme más de lo que ya estoy muerto. Hablo porque cada noche, sin excepción, cuando cierro los ojos, veo el rostro sorprendido de ese hombre en el coche, su sotana manchada de sangre. Y escucho la estática infernal de ese puto radio, el sonido que me condenó. No hago esto buscando perdón. Para gente como yo no hay perdón, ni en este mundo, ni en el que sigue. Lo hago por una sola y simple razón: la verdad. Una verdad fea, estúpida y patética. La muerte que cambió a México no fue producto de una guerra de titanes, ni de una conspiración de alto nivel. Fue un error humano. Una cagada monumental de un puñado de asesinos nerviosos y mal comunicados, magnificada hasta el infinito por la corrupción y la cobardía de los hombres que realmente mandan. Si estás escuchando esto, si eres un joven en algún barrio jodido de México y ves los carros de lujo, el dinero fácil, el poder aparente, y piensas que esa es la salida, mírame a mí. Escucha mi voz llegando desde esta tumba de concreto. Esta vida no tiene un final feliz. No hay plan de jubilación. Solo hay dos salidas. Una zanja anónima o una celda como esta. Eres una herramienta desechable. Te usarán, y cuando ya no sirvas, te tirarán a la basura o te usarán como a mí, como un trapo para limpiar la mierda de otros. Los monstruos que ves en las noticias, los sicarios, los capos, son solo los perros del circo. Los verdaderos dueños, los que se llevan las ganancias y nunca se ensucian las manos, visten trajes caros, se sientan en oficinas de gobierno y te sonríen desde la televisión mientras hablan de ley y orden. Yo estoy aquí, en esta caja de concreto a miles de kilómetros de mi tierra, y mi vida se acabó hace mucho tiempo. Pero antes de que el silencio me trague por completo, tenía que contar la verdad. No para cambiar el pasado, eso es imposible, sino para que al menos, por una vez, la historia no la escriban los mentirosos. Esta es mi confesión. Este es el único legado que puedo dejar. Desde aquí, desde el fondo del agujero, ya no hay salida.